A esta hora se da a conocer la sentencia contra el ex senador Jaime Orpiz. Escuchemos. Imputados por el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Segundo, que se absuelve a Jaime Antonio Orpiz Buchón de los cargos de ser autor del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal en relación a la cápite de Glenda Hus Mayar. Tercero, que se absuelve a Jaime Antonio Orpiz Buchón de los cargos de autor del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal en relación al contrato de prestación de servicios celebrado con Raúl Lobos Torres de fecha 1 de diciembre de 2015. Cuarto, que se condena a Jaime Antonio Orpiz Buchón en cuanto autor de 6 delitos de fraude al fisco, previstos y sancionados en el artículo 239 del Código Penal, en carácter de consumados, y en relación con los emisores de boletas de honorarios Carolina Gacitúa Larenas, Bárbara Morina Elies, Lorena Lara Saldías, Javier Jara Cáceres, Mario Candia Slatar y Raúl Fernando Lobos Torres. Este último en lo que respecta al contrato de prestación de servicios de 10 de junio de 2015. A la pena única de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio por el mismo tiempo de duración de la pena privativa de libertad, y a la multa del 5% de lo defraudado, que equivale a 5.983.790 pesos. Asimismo, se le condena a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Quinto, que se condena a Jaime Antonio Orpiz Buchón en calidad de autor de 2 delitos de cohecho en carácter de consumados, previstos y sancionados en el artículo 248 bis del Código Penal, cometidos antes de junio del año 2009 y a mediados del año 2010, a la pena única de 600 días de reclusión menor en su grado medio, más la pena de 4 años de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos en su grado mínimo, y a la multa de la mitad del tanto correspondiente al beneficio aceptado, que es de 104.466.300 pesos. Asimismo, se le condena a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Quinto 1. Se autoriza al sentenciado a pagar las multas impuestas en 12 parcialidades. En caso de no pago, será aplicable lo indicado en el artículo 49 del Código Penal. Quinto 2. No reuniéndose los requisitos establecidos en la Ley 18.216, el sentenciado Jaime Orpiz Buchón deberá cumplir las penas antes impuestas de manera efectiva en el centro penitenciario correspondiente y de manera sucesiva en el tiempo, principiando por la más grave en la escala respectiva y sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, esto es un total de 1.301 días, considerando aquellos que estuvo totalmente privado de libertad, ya sea en prisión preventiva o en arresto domiciliario total, unido a la suma de las horas de su arresto domiciliario parcial nocturno al día de hoy, calculado de acuerdo al artículo 348 del Código Procesal Penal y certificado por el jefe de unidad de causas de este tribunal. Sin perjuicio de sumarse los días que se puedan abonar en lo que respecta a que quede ejecutoria la presente sentencia. Punto 2. En relación a la acusada Marta Eliana Isasi Barbieri. Primero, que se absuelve a Marta Eliana Isasi Barbieri, ya individualizada, de los cargos de ser autora de los delitos reiterados de facilitación de boletas de honorarios falsas, consignados en el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, que le fueren imputados por el Ministerio Público. Segundo, que se absuelve a Marta Eliana Isasi Barbieri de los cargos de ser autora de los delitos de cohecho, previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, en relación a las supuestas solicitudes mediadas por Giorgio Carrillo Bercellino y Esteban Zavala González. Tercero,
que se condena a Marta Elianes Isasi Barbieri en calidad de autora de un delito de cohecho previsto y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal en carácter de consumado y en relación al ilícito cometido en los meses anteriores a julio del año 2012, a la pena de 50 días de prisión en su grado máximo, más la pena de 1 año y 5 meses de suspensión para cargos u oficios públicos en su grado medio, y a la multa de la mitad del tanto de lo solicitado, equivalente a 20 millones de pesos. Asimismo, se le impone la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena. 3.1. Se autoriza a la sentenciada a pagar la multa impuesta en 12 parcialidades y que en caso de no pago será aplicable lo indicado en el artículo 49 del Código Penal. 3.2. La pena privativa de libertad impuesta se le tendrá por cumplida con el mayor tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario, lo que da un total de 53 días, calculados en base a las horas en que estuvo sujeta a arresto domiciliario parcial nocturno, según lo dispuesto en el artículo 348 del Código Procesal Penal y certificado por el jefe de unidad de causas de este tribunal. Punto 3. En lo que respecta al acusado Raúl Lobos Torres. Primero, que se absuelve a Raúl Lobos Torres de los cargos de ser autor del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, referido al contrato de prestación de servicios celebrado con Jaime Orpiz Buchón de fecha 1 de diciembre del año 2015. Segundo, que se condena a Raúl Fernando Lobos Torres en cuanto autor del delito de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal en carácter de consumado, en relación al contrato de fecha 10 de junio del año 2015, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, a la pena de 3 años y 1 día de inhabilitación para cargos, empleos u oficios públicos en su grado mínimo, y multa equivalente al 5% de lo defraudado, que corresponde a 405.000 pesos. Asimismo, se le impone la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. 2.1. Se autoriza al sentenciado a pagar la multa impuesta en 12 parcialidades. En caso de no pago, será aplicable lo indicado en el artículo 49 del Código Penal. Bien, ahí entonces se da a conocer el detalle respecto a la situación del ex senador Jaime Orpiz, en el cual se le condena a la pena de 5 años y 1 día de presidio efectivo en calidad de autor de 6 delitos de fraude al fisco, a 600 días de reclusión como autor de 2 delitos de cohecho. Había mucha expectativa respecto a lo que podía ocurrir con esta resolución, porque se trata del primer político chileno condenado por corrupción. Esto es un fallo que originalmente se habían conocido más detalles en diciembre del año pasado, donde se le había absuelto de delitos tributarios, pero sí se le había condenado por estos otros temas vinculados a fraude al fisco y a cohecho. Y hoy era el día clave para conocer cuál era la pena a la cual se le sentenciaba, y ya estamos entonces conociendo en detalle que el ex senador Jaime Orpiz es condenado a esta pena y sentenciado a la pena de 5 años y 1 día de presidio efectivo en calidad de autor de 6 delitos de fraude al fisco, 600 días de reclusión como autor de 2 delitos de cohecho. Decía así de todas maneras ahí en el detalle respecto a lo que pueda ocurrir con lo que se le pueda restar por los días que estuvo ya en presidio, son 40 días, y se le podría abonar también los días que estuvo con arresto domiciliario. Por lo tanto, habrá que conocer el detalle, efectivamente, de cuánto podría ser ese periodo en el cual estaría con prisión efectiva, pero sí se condena entonces por este delito de cohecho y por fraude al fisco. Recordemos que esto es en el marco del caso Corpesca, en el cual también a representantes de la empresa en su momento, o la empresa Corpesca en realidad, fue condenada por el delito de soborno. Todo esto, lo que se acusaba era una suerte de engaño a través de boletas ideológicamente falsas, es decir, con valores que no correspondían a servicios que directamente no se prestaron, pero que a través de ese mecanismo la empresa le entregaba
dinero al senador. Eso era, en términos muy simples y resumidos, lo que en algún momento se le estaba acusando al senador Orpiz. A raíz de eso, entonces, es que en diciembre primero se condena por... se le encuentra culpable por fraude al fisco, por cohecho, no así por delitos tributarios. Y hoy ya conocemos el detalle en el cual el tribunal determina esta pena de 5 años y 1 día de presidio efectivo en calidad de autor de 6 delitos de fraude al fisco, 600 días de reclusión como autor de 2 delitos de cohecho. Además, por supuesto, la inhabilitación para cargos públicos, también multas. El 5% de lo defraudado, 5.983.000 pesos, también otro valor por los delitos de cohecho, pero por supuesto que la principal atención va a estar en conocerse más detalles respecto a de qué manera se va a cumplir esta pena. Lo decía ahí en el tribunal que se determina que debe cumplir esta pena de manera efectiva en un centro penitenciario, que se debiese determinar ahora en pocas horas más. Vamos a estar atentos también a las reacciones que va a generar este caso, que tomó bastante tiempo, además, en lo que se refiere al proceso judicial. Esto fue en el periodo, recordemos, en que se fueron conociendo detalles, por ejemplo, de otras investigaciones, como el caso Penta. Y luego de eso se inició el proceso al ex senador y recién ahora ya estamos conociendo el detalle respecto a la condena y la sentencia del ex senador Jaime Orpiz. Todo esto fue retrasándose también, el detalle de lo que estamos conociendo el día de hoy a raíz de la pandemia, por eso no se podía conocer en detalle, pero en concreto Jaime Orpiz es condenado entonces a 5 años y 1 día por fraude al fisco, también por delitos de cohecho. Vamos a otras informaciones. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, junto a la subsecretaria de la cartera, Pamela Gidi, realizaron hoy un balance